cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Si deseas apoyar la obra del Señor en MR, puedes hacerlo a través de consignación o transferencia electrónica a la cuenta de ahorros número 554-00000440 de Bancolombia, a nombre de Iglesia Ministerio de la Reconciliación, NIT 802-025-169-3. Amados hermanos, la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes en esta noche. Yo también la recibo. Amados hermanos, aquellos que son fieles tomando apuntes, para ustedes el título del mensaje es Fundados sobre la roca. Fundados sobre la roca. Y dije para ustedes porque yo sé que todos toman apuntes aquí. Cierto que cada vez que tú vienes aquí al ministerio, tú sabes que tú vas a ser enseñado por la palabra, ¿cierto? Enseñado por Dios porque Dios es su palabra. Y este libro es un libro de enseñanza. En muchas ocasiones yo he escuchado al pastor que una de las cosas que él más admira y valora de Jesucristo y de la forma de enseñar es que él enseñaba con ejemplos sencillos de la vida cotidiana. Y ese es un modelo bíblico. El modelo bíblico toma actividades y experiencias de la vida cotidiana, de lo que tú conoces, de lo que yo conozco, para enseñarnos lo que no conocemos, lo desconocido, lo invisible. Entonces la Biblia te enseña siempre partiendo de lo que tú conoces y llevándote hasta lo que no conoces. Es así como en días anteriores se nos explicaba con una excelencia a través de nuestra hermana Iris la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Todos de alguna u otra manera estamos familiarizados con el acto de sembrar. Y yo hablaba con mi hermana Elizabeth y ella me decía el otro día, qué bonito es el espíritu que utiliza estas imágenes y te lleva a que tú las entiendas y cuál es la aplicabilidad en el mundo espiritual. Y a través de ese ejemplo sencillo de la actividad del sembrador, entendimos lo que pasa en el mundo espiritual cuando tú siembras la palabra. Otras imágenes son, el reino de los cielos es semejante a un pescador, creo que lo dice, que tira una red y toma toda clase de peces. Y después acá en la orilla se sienta a clasificarlos. Los buenos los aparta y los malos los echa a un lado. Otra imagen que en la Biblia se usa es la del soldado. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y después te despliega toda una ilustración, una metáfora de cómo es el atuendo de un soldado para indicarte a ti cómo debe ser tu actitud de guerrero. Entonces la Biblia siempre parte de cosas que tú conoces para enseñarte cosas espirituales que no se ven, que no se conocen. Creo que Fer nos hablaba el miércoles acerca de la vid y de las ramas y de los pámpanos para enseñarnos la dependencia y la importancia de permanecer en Dios. Hoy la ilustración o la actividad que voy a tomar como referencia para llevarnos a un entendimiento un poco más amplio de algo espiritual tiene que ver con el área de la construcción, de la arquitectura. Tiene que ver con el levantar un edificio. Tiene que ver con el edificar una casa. Y de eso se está hablando bastante porque estamos planeando edificarle un templo al Señor. Entonces, es una ilustración que aparece en repetidas ocasiones en la Biblia. Te voy a mostrar algunos ejemplos por la palabra donde se ilustra que la vida cristiana es comparable con el acto de levantar una casa o de levantar un edificio. Vamos a la primera cita, vamos a la carta de Judas. Judas no el Iscariote. Está cercano a Apocalipsis, creo que es una carta antes de Apocalipsis. Tiene un solo capítulo, vamos al versículo 20. Vamos a ver varios versículos donde
se habla de la vida cristiana como el acto de edificar, de construir, de levantar un edificio. ¿Estamos allí? Dice, pero vosotros, amados, edificándoos, aquí está la palabra, sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Quiero resaltar el verbo edificar acá, edificándoos, y el cortecito con el que viene Judas es que hay un grado de responsabilidad en nuestra propia edificación en el Señor, en la santísima fe. Hay un compromiso de parte nuestra porque es como un mandato, es como una instrucción. Amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Bien, esa es la primera referencia a la actividad en la que nos vamos a centrar. Devuélvete unas cuantas cartas y ve a la del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 2. Vamos a empezar en la última parte del 20, que dice Jesucristo mismo. Última parte del versículo 20, para no leer desde el 19. Podríamos hacerlo, pero para ganar tiempo. Dice Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el 21 habla de edificio y en el 22 habla de que todos nosotros, corporativamente, como colectivo, como familia de la fe, debemos o estamos llamados a ser juntamente edificados. Nuevamente la imagen de levantar una edificación, de levantar una estructura. No cualquier estructura, mis hermanos, es la estructura donde el Señor va a morar eternamente. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 4. Vamos a leer el 4 y el 5. Dice, acercándoos a Él, es decir, a Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed ¿qué? Como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces aquí está la imagen de una casa física, algo que tú y yo conocemos, y aunque no seamos arquitectos ni maestros de obra, en algo estamos familiarizados de cómo se levanta una casa. Entonces el Señor toma algo conocido para ilustrar y enseñarnos lo que no conocemos en el mundo espiritual. Y Él nos va sacando poco a poco de la ignorancia. Y el último versículo o porción que quiero mostrarles para soportar que este es una metáfora, una ilustración que se usa en repetidas ocasiones en la Escritura. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 20. ¿Me confirman con un amén su llegada al capítulo 20? Verso 32. Vamos a leer desde el 31. Pablo está en un lugar llamado Mileto y está reunido con los ancianos de Éfeso. Creo que ellos no van a ver más su rostro físicamente. Y él, dentro de las cosas que le dice, vamos a leer el versículo 31. Dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, ahí está, nuevamente la imagen, y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, el medio número 1 a través del cual Dios edifica y sobreedifica a su pueblo, a la casa que Él está construyendo, es la palabra de la gracia, la palabra que se encuentra contenida en este libro. Ahora, vamos a irlo conectando con el propósito con el que Dios da esta ilustración, nuestra vida espiritual. El fracaso o el éxito de tu vida espiritual y de la mía
va a depender en gran manera o en gran medida del tipo de fundamento o del tipo de cimiento sobre el cual nosotros estamos construyendo, levantando nuestra propia vida. Eso creo que lo pueden corroborar los arquitectos. Cuando van a levantar un edificio, lo primero que tienen que hacer es profundizar, cavar, para garantizar un fundamento sólido que a su vez garantice que el fundamento va a soportar el peso de la estructura. La pregunta es, ¿cuál es el fundamento tuyo y cuál es el fundamento mío si somos cristianos? Recuerden que el título se llama Fundados sobre la roca. Entonces hay un solo fundamento de acuerdo a las Escrituras y quiero mostrártelo en primera carta a los Corintios capítulo 3. Hermanos, estas son todas cosas que tú has escuchado. Las estoy repitiendo para contextualizarte, pero hay una sola cosa que te quiero compartir en esta noche y cuando lleguemos allí yo te lo diré. Porque estoy haciendo un repaso de todas estas cosas, las hemos aprendido a través de nuestro pastor y de los diferentes ministros. Es una especie de introducción. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos al versículo 9. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. O sea, un cultivo de Dios. Esta es otra comparación. Pero no nos vamos a quedar con esa, vamos a quedar con la que viene. Edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice Pablo, como perito arquitecto, puse ¿el qué? Y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, o sea, cómo levantas, cómo construye. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cual es quién? Jesucristo. Entonces estás viendo cómo se utiliza una imagen de algo físico, un fundamento físico para representar o ilustrarte que el Señor es nuestro fundamento, debe ser nuestro fundamento, Él debe ser nuestra roca, no hay otro fundamento. Entonces la pregunta es, ¿estamos edificando nosotros nuestra vida en todos los terrenos, en todas las áreas, sobre la persona de Jesucristo, sobre nuestro Dios? Es una pregunta que no espero que respondas y que espero que ustedes no esperen que yo responda. Esa la tenemos que responder nosotros en la presencia de nuestro Dios, sobre quién estamos edificando nuestra vida espiritual. Aquí dice que no hay más fundamento sino Jesucristo. Lo que tú decidas levantar va a tener éxito, va a permanecer dependiendo de si el fundamento es Cristo o si no es Jesucristo. Ahora, ¿cómo ponemos el fundamento? Y aquí vamos entrando en materia. El Señor Jesucristo mismo, utilizando una parábola, ilustra esto de la importancia del fundamento. Y vamos a leer dos pasajes que corresponden a la misma parábola, pero desde dos ángulos diferentes. Igual tú los conoces, pero vamos a mirar qué cortecitos nos trae el Señor hoy. Vamos a Mateo capítulo 7, del verso 24 al 27. Aquí está, dice, cualquiera pues, este es Jesús hablando, que me oye estas palabras y las ignora y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó, aquí está la ilustración, su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. De ahí proviene el título del mensaje. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Hermano, aquí hay dos hombres que construyen dos tipos de casas diferentes, con fundamentos diferentes. Quiero resaltar que ambas casas fueron sometidas al mismo tipo de prueba, independientemente de su fundamento. Ambas fueron golpeadas por la lluvia, ambas fueron golpeadas por el viento, ambas fueron golpeadas por el río. ¿Qué importancia cobra el fundamento? El resultado de la prueba, lo que quedó después de la prueba.
La vida cristiana, mis hermanos, no promete que nosotros no vamos a ser golpeados por pruebas y por aflicciones. Seas cristiano o no seas cristiano, van a venir tormentas a tu vida, en todas las áreas o en diferentes áreas, en las finanzas, en la salud, en el área de la familia, en el trabajo. Y en momentos como ese, si uno tiene esto claro, uno evita preguntarle al Señor por qué. Porque tú sabes que esto está contemplado. Si tú de verdad te adhieres a las Escrituras, sabes que no hay ningún versículo que prometa que no va a haber tribulación, que no van a venir vientos. No lo hay. Por el contrario, hay versículos que te lo garantizan. Y hay un versículo en particular que quiero que leamos, que te dice que si no pasas por tribulación, no entras al reino de los cielos. Entonces, cuando tú entiendes eso, dices, bueno, que venga lo que venga, porque yo sé quién está en control. Él me mostró el libreto y Él me dijo que esto iba a pasar. Él no me engañó. Él no es como las empresas estas X o Y de telefonía o de esto, que te dan un contrato con letra menuda que tú no descubres cuáles eran las condiciones, sino cuando ya estás, estaba evitando ese término, amarrado, para no decir enganchado. El Señor ampliamente habla. Vamos a Hechos para que tú veas que tenemos garantizadas las aflicciones. No nos gustan, sí es cierto, no nos gustan, pero son necesarias, y cuanto más rápido yo me alinee con esta verdad, menos voy a chistarle al Señor y más prontamente me voy a alinear con su palabra. Hechos 14. Hermano, de hecho, continúa buscando Hechos 14 mientras te digo esto. Si tú y yo nos hacemos llamar cristianos y hemos vivido una vida donde no hay tribulaciones, es cuestionable si de verdad estamos caminando hacia el reino de los cielos. Amén. Tenemos que revisarnos. Si no hay ningún tipo de prueba, si no hay ningún tipo de aflicción, no llevo 20 años en el Evangelio y todo ha sido color de rosa. Tal vez el camino por el que estás transitando no te va a conducir al reino de los cielos, porque no es lo que dice la palabra. La palabra dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, rectos, pero su fin es camino de muerte. Pero mira el camino que tú y yo estamos transitando. Hechos capítulo 14, verso 21. Dice, este es Lucas hablando acerca de Pablo. Y después de anunciar el Evangelio, Pablo y Bernabé creo, a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y mira lo que les decía a continuación. Es una opción. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Está garantizado. Le toma a uno muchos años porque uno a veces llega al Evangelio con una idea romántica de lo que es la vida en el reino. Uno dice, llego al Señor y todos mis problemas se acaban. Sí, los problemas que tú contraías o atraías a tu vida por causa de tu rebeldía y de tu pecado y sus consecuencias eternas, sí, eso cesa. Pero empiezan tribulaciones, empiezan aflicciones mientras el Señor empieza a formar a Cristo en tu interior. Dios tiene un propósito con las tribulaciones. Hoy no es del tema decir cuál es el propósito. Pero si tú llevas un tiempo caminando con el Señor, tú sabrás si has pasado por tribulaciones, si han venido vientos, tormentas, que después que sales de ellas, hay cosas que tú reconoces que aprendiste, que no hubieses podido aprender de otra forma, si no era pasando por ahí. ¿Cierto? Ese es nuestro Dios. Por amor a nosotros, para que podamos aprender lo que de verdad tiene valor eterno y podamos entrar al reino, Él dice, este es el método de enseñanza, o es parte del método, porque tampoco vamos a decir que todo el tiempo estamos en tribulación. El Señor es el que maneja los tiempos y las sazones. Él regula qué nivel de tribulación tú puedes soportar y necesitas en determinado momento de tu vida. Y Él regula los momentos de inmensa dicha y de gozo.
Aunque en los momentos de tribulación, si tú conoces que el gozo es espiritual, tu alma puede estar triste en X momento, pero tu espíritu está gozoso. Entonces hay cosas que nosotros aprendemos que solamente se pueden aprender a través de las tribulaciones. Mira, y esto no es teoría, yo tengo 6 años intentando caminar con el Señor y por su gracia lo estamos logrando, así como lo estás logrando tú. Y algunas tormentas he pasado en mi vida, algunas aflicciones, pero no me estoy poniendo de ejemplo. El campeón de nuestra fe se llama Jesucristo y él predicaba no solamente teoría, él predicaba lo que él vivía. Escucha lo que él dijo en cierta ocasión. Estas cosas os he hablado para que en mí, en Jesucristo, tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿tú lo conoces? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Experimentado en quebrantos nuestro Señor y venció. Y él le dijo, tú te tienes que armar de esta misma actitud. Vas a tener aflicciones, pero confía en mí porque yo vencí y yo te voy a dar la victoria a ti. Y dice la palabra que en Cristo somos vencedores, más que vencedores. Dale un aplauso al que te garantizó la victoria antes de empezar la batalla. Mi hermano, en el pasaje, si lo leemos con detenimiento, hay 2 formas en las cuales tú edificas sobre el fundamento correcto. Y de las 2 se ha estado hablando en los últimos servicios, que es oír y hacer. Tú edificas oyendo la palabra del Señor y haciéndola. No solamente oyéndola, sino haciéndola también, cuando tú la escuches. Vamos a Santiago capítulo 1, pasaje también conocido. Santiago capítulo 1 verso 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. ¿Recuerdas que decíamos que la Biblia, el método de enseñanza, uno de los métodos de enseñanza, es que te utiliza algo que tú conoces para enseñarte lo que tú no conoces? O sea, va de lo conocido a lo desconocido. Aquí la figura o la ilustración que tú conoces y que te está planteando Santiago, o el Espíritu a través de Santiago, es el espejo. ¿Cuántos conocen los espejos? ¿A cuánto le gustan los espejos? Él dice, este libro es como un espejo. Tú en el espejo, tú te miras, te acercas y de pronto si tú descubres que estás despeinado, que tienes una mancha por aquí, un sucio en la mejilla, o que tienes la camisa arrugada o la camisa está descosida, tú nunca mirarías e ignorarías eso y te vas como si nada. Tú usas el espejo. ¿Para qué tú usas el espejo? Para mirar lo que no está en su lugar. Si tienes una manchita por aquí, tú te lavas el rostro, te miras en el espejo hasta que el rostro esté limpio, ¿cierto? Si estás despeinado, tú usas el espejo para peinarte. Si la camisa está descosida, tú haces algo, tú dices, yo no puedo salir así, yo la coso o me cambio de camisa. Si está arrugada, yo la plancho. Bien, la palabra es como un espejo, pero este espejo no te revela tu apariencia externa, te revela tu condición interna. Y así como a ti no se te ocurriría en un espejo, con un espejo físico, ignorar los defectos y las fallas que te pueden reflejar en el espejo, es una necedad si al tú contemplar este espejo o contemplar tu interior en este espejo descubres que hay cosas que no están en su lugar. Si tú decides ignorarla, eso es necedad, eso es insensatez, como lo vimos ahora. Eso es como edificar una casa sobre la arena.
Entonces el llamado es a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores. La palabra dice que la fornicación es mala. Y yo en el trabajo soy constantemente tentado a esto, porque apenas estoy empezando en el Evangelio. Bueno, empieza a obrar. Si tú ves que siempre eres tentado en esa área, pídele al Señor lo que le pidió Fer en sus inicios. Señor, dame la fuerza para apartarme de todo aquel que me es tropiezo. Y el Señor, dice Fer, que de manera milagrosa le quitó a todos los amigos. No porque murieron, sino que tal vez él murió al estilo de vida de ellos. Con todo lo que la palabra te muestre en cuanto a tu condición interior, tú tienes que hacer algo, yo tengo que hacer algo, es responsabilidad mía, es responsabilidad nuestra. El que hurtaba, dice la palabra, no hurte más. Si tú te descubres que te gusta meter la uña, tú tienes que hacer algo con eso. Si eres esclavo de la avaricia, de la codicia, algo tienes que hacer con eso cuando te seas confrontado por la palabra, sea porque tú mismo la leas o sea porque desde el púlpito se te lea. De esa forma, tú edificas sobre el fundamento correcto. Y dice Santiago que el que hace esto es bienaventurado en todo lo que hace. Es feliz. Es feliz. O sea, el secreto para la felicidad es oír lo que Dios te dice y hacerlo. Ahora, mi hermano, pero para tú llegar a eso, tú tienes que tener esta palabra en alta estima. Tú tienes que reconocer que Dios es su palabra. Recuerda que aquí no lo recuerdan, Dios es su palabra. La forma en que tú te relacionas con el Señor, que yo me relaciono con el Señor, como a Él no lo vemos porque Él es espíritu, es a través de la palabra. Tú lo experimentas en la medida en que tú descubres qué te dice Él, que hagas, vas y lo haces, y ahí Dios se te va revelando, se te va manifestando, se te va manifestando. Y tu vida va creciendo. La casa espiritual que Él está levantando se va levantando de manera sólida, fuerte, que resiste lo que venga. Y de esto sí que tenemos modelo aquí en el Ministerio de la Reconciliación. Y Dios sabe que lo que voy a decir no es lisonja, pero tú sabes que la persona que tal vez por la gracia de Dios mejor modela esto aquí es nuestro pastor. Tú lo has visto que Él le pone, como dice Él, el pecho a la brisa, venga lo que venga. Rosácea, sinusitis, gota, lo que sea. Y Él ahí. Y nunca pierde el gozo. Yo lo he visto y tú lo has visto también. Ministrar en total debilidad, pero con un gozo y con una fortaleza. Ese es el verdadero cristiano. Ese es el que su vida está fundada sobre la roca. Mi hermano, él lleva 30 y tantos años en el Evangelio. Bueno, pero para eso Dios nos los puso a nosotros, para que nosotros tuviésemos un ejemplo y empezásemos a imitarlo. Ahora sí llego donde lo que te quería enseñar, porque yo sé que todo esto que he dicho tú lo sabes. Vamos a la misma parábola, pero contada por Lucas ahora, desde otro ángulo. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Te digo el versículo. Verso 46. Escucha esto. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aquí está el secreto nuevamente. Escucha lo que Él dice y hazlo. Tendrás derecho a llamarle Señor. De hecho, el mismo título Señor implica que ese título lo ostenta alguien que tiene que ser obedecido. Y tú llamas a alguien Señor es porque tú sabes que le tienes que obedecer a esa persona. Si no, no lo llames Señor. Sara llamaba Señor a Abraham y era ejemplo de sujeción. Entonces el Señor está diciendo, ven, si me vas a llamar Señor a mí, pero no vas a hacer lo que yo te digo, a mí no me digas Señor, porque yo no soy tu Señor. Y recuerda esta prevención que Dios nos da a través de nuestro pastor en Mateo 7, vez tras vez, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahí está, hace. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Estoy leyendo de Mateo, ¿no? Ahora volvemos a Lucas.
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces la primera porción que tiene este versículo, que no tiene el que leímos al principio, es esta prevención. ¿Por qué me llamas, Señor? Y no haces lo que yo te digo. Sigamos leyendo el verso 47. Todo aquel que viene a mí, dice Jesús, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó. Diga, cavó y ahondó. Y puso el fundamento sobre la roca, el cimiento. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. El elemento adicional que tiene esta versión de la parábola, que no lo tiene aquella, y es donde me quiero centrar, es que para tú edificar sobre la roca, para tú tener el fundamento sobre la roca, tienes que cavar y tienes que ahondar. Yo no soy arquitecto, yo no soy constructor, yo creo que tú tampoco, pero en poca o mucha medida todos los que estamos sentados aquí alguna vez hemos cogido una pala y un pico. Así sea con torpeza, pero lo hemos hecho. Y tú sabes que cavar no es tarea fácil. Cuando se cavaba, cuando no había la maquinaria pesada que hay ahora de última tecnología. Pero requiere arduo trabajo. Acuérdate la vez en que le hicieron una adición a tu casa, en el patio hicieron otro cuarto y tú metiste mano, y a medida que ibas cavando te ibas tropezando con botellas, muñecas viejas. ¿Te acuerdas? Y tú vas cavando y vas sacando del camino, y vas sacando del camino y vas arrancando. Y en el proceso sudas. Cavar y ahondar para poder fundamentar tu vida sobre la roca, eso requiere trabajo de parte nuestra. Y este elemento no lo dice la otra versión. Y es donde me quiero centrar. Hay algunas cosas, no te voy a decir cuántas porque después tal vez el tiempo hace que yo quede en deuda contigo. Algunas cosas que tenemos que arrancar de nuestra vida para poder fundamentarla sobre la roca. Primera, la falsa imagen de Jesús y de ser cristiano que tenemos. Es decir, falsa imagen de Jesús y de ser cristiano. Eso es algo que tenemos que sacar del medio. ¿A qué me refiero con eso? Yo decía ahorita que hay veces llegábamos al Evangelio, si no siempre, en el 100% de los casos me refiero, llegamos al Evangelio con una idea distorsionada de quién es Jesucristo. Y si Dios es misericordioso por su gracia, nos va alineando y nos va sacando las fábulas, nos va sacando las fantasías, el romanticismo, y nos vamos quedando con la verdad. Pero si nosotros no sabemos quién es Jesucristo por la palabra, nosotros no vamos a poder ser capaces de fundamentar la vida en el Cristo verdadero. Tal vez la fundamentemos en un Cristo imaginario, en un Cristo inventado. Tal vez la imagen que teníamos de Cristo en un principio era el del niñito en un pesebre, al que tú le cantas villancico. O a la figura en un crucifijo que ha sido tallada en metal o en madera. Algunos ven a Jesucristo simplemente como un revolucionario de su época, como un visionario, como un maestro bueno. ¿Recuerdas aquel que decía maestro bueno? Simplemente como un mero maestro, como un gurú, como un coach, como un avatar de la era de Acuario, sea lo que sea que eso signifique. Cuando yo leía astrología hablaban de avatares de la era de Acuario, decían que Jesucristo era uno más. Pero hasta que tú y yo no veamos a Jesucristo como Dios manifestado en carne, no vamos a ser capaces de edificar la casa sobre la roca. Recuerda que Jesucristo le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Que es el Hijo del Hombre. No, que Juan el Bautista, que Jeremías, que uno de los profetas. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro, por revelación del Padre, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Así fue que le dijo.
O sea, hasta que tú y yo no recibimos la revelación de quién es Jesús, Dios manifestado en carne, el Hijo de Dios, nosotros no vamos a ser capaces de edificar ni de resistir las tormentas que tiene la vida. Por eso es que gran parte de mi vida cristiana al principio era fluctuante. 2 meses en una congregación, 6 meses en el mundo. 3 meses intentando restaurarme, después 1 año más apartado. Porque yo no había entendido quién era Jesús. Dios manifestado en carne. Vamos a Mateo capítulo 16 y vamos viendo a lo que me estoy refiriendo. Mateo 16, 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, ¿y sobre qué? Edificaré mi iglesia. Ahí está el verdadero fundamento, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, es hora de preguntarnos quién es Jesús para nosotros. Hemos estado siguiéndolo como si fuese una figura religiosa, como si fuese una figura evangélica, protestante, o lo estamos viendo como el Cristo, el Hijo de Dios, el verdadero. Eso va a marcar la diferencia. ¿Te acuerdas del joven rico del que hablábamos ahorita? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno, solo hay uno. ¿Quién es? Dios. Como diciéndole, esa confesión yo te la acepto si tú en este maestro bueno que estás viendo reconoces que estás hablando con Dios mismo. Si no, de poco te sirve. Y se lo demostró, porque le dijo, bueno, los mandamientos conoces, no adulterarás, no harás esto, no harás lo otro. Y le citó algunos de los mandamientos de la ley de Moisés. Y el joven dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y Dios mismo, el que está aquí, le dijo, una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice que él se entristeció y se fue porque tenía muchas riquezas, muchas posesiones. Él simplemente lo veía como un maestro. Cuando tú ves a Jesucristo solamente como un maestro y más nada, el día que el mensaje empieza a apretar, tú dices, por aquí hay camino, y te vas y te buscas otro maestro que te rasque los oídos, el comezón de oír, y que te diga lo que tú quieres escuchar, porque no lo ves como Dios. Pero si tú y yo vemos a Jesucristo como Dios, así el mensaje apriete, tú dirás como dijo Pedro una vez, ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde más voy a ir? Hermanos, y las finanzas de muchos no despegan porque no hacemos lo que Él dice que hagamos con el dinero. Él dice, tráiganme los diezmos, tráiganme las ofrendas y probadme ahora en esto, si no os abrir las ventanas las ventanas de los cielos. Pero como lo vemos como algo, no como proveniente de Dios, sino quién sabe de quién, cerramos el bolsillo. Y empieza a apretar la finanza, empieza la estrechez. No digo que sea el caso de todos, pero en una gran medida del pueblo que se hace llamar cristiano es así. No vemos a Jesús como Dios. Si tú lo ves como Señor, hubo un hombre pequeñito así como yo, Zaqueo. Tú sabes la historia de Zaqueo, ¿cierto? Zaqueo era publicano, era recaudador de impuestos, como que defraudaba, y recibió la revelación de quién era Jesucristo y lo llamó Señor. Si tú lees creo que es Lucas 19, lees que Él lo llama Señor.
y notarás la actitud de Zaqueo y la contrastas con la del joven rico que te acabo de hablar. Zaqueo le dio la mitad de sus bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado, ¿cierto? 4 veces. Mira la diferencia que hay en ver a Jesús como Dios manifestado en carne. Como el fundamento, como la roca. Eso, como yo decía la semana pasada, eso permea todas las áreas de tu vida. Si tú lo ves como tu fundamento, joven que estás aquí, y Él te dice, la fornicación es mala. Por mucho que tus hormonas batallen contra ti y te empujen hacia la fornicación, tú renuncias y tú peleas con tus hormonas y renuncias a ellas y te quedas con la instrucción del Señor. Y serás un bienaventurado. Entonces es importante que el fundamento lo tengamos claro. Ahora, esa imagen inventada de Jesucristo, inventada por la tradición, por la religión, por nuestra propia mente carnal después de la caída, hay que sacarla del camino, hay que cavar y sacarla. Y una de las formas de hacerlo es viniendo aquí a este ministerio, porque el Señor nos saca las telas de araña y las musarañas. Y Él nos va dando una imagen real, veraz de quién es Jesucristo. Tú te vas sometiendo a esto. Y el hecho de que la imagen que tenemos de la vida cristiana, especialmente los jóvenes, pero algunos mayores también. No, que eso es para viejos. No, que eso es aburrido. No, que eso es para cuando ya yo tenga 60 años. Yo tengo que gozar la vida, tengo que brincar, saltar, disfrutar, viajar, dormir con con aquel, y después me convierto. Porque eso del evangelio es mucha restricción. Eso es una imagen distorsionada. Y mientras mantengamos esa imagen distorsionada, tu vida y mi vida no la podemos fundamentar sobre la roca, que es Jesucristo. Yo le compartí a algunos hermanos hace un par de días. Esta es de las cosas más difíciles de sacar del medio. Esa imagen de que el evangelio es una religión. Y que no es un estilo de vida, sino una religión. Y que es algo que te aprisiona. Yo le decía al hermano, a los hermanos con los que hablaba, que hace muchos años yo escuché a alguien decir lo siguiente: la gente rechaza el evangelio porque la libertad al principio parece esclavitud y la esclavitud al principio parece libertad. El evangelio parece que te esclavizara. No vayas a las 8, mira, no puedes tener sexo con tu novia si no estás casado con ella. No puedes robar, no puedes hacer esto, tienes que mirar cómo hablas, tú no puedes hablar como cualquier persona, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Parece que eso fuera restrictivo, parece que eso fuera una prisión, pero si tú te ejercitas en eso, si tú lo escuchas y lo haces, tu estilo de vida te va a llevar a una libertad gloriosa que no hay otra forma de experimentar. Y lo que es libertad, no, a mí mi mamá me deja llegar a las 2 de la mañana, yo puedo llegar a las 3 borracho, yo estoy con mi novia 3 veces por semana en el cuarto, yo no tengo que pagar habitación en hoteles ni en moteles, porque para eso tengo casa. Yo soy libre, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Si Dios no tiene misericordia de ti y te da suficiente tiempo y no te has arrepentido, en unos 15 años hablamos y verás lo que hoy llamas libertad va a ser tu peor prisión. Y yo le contaba el testimonio a los hermanos de que cuando yo era joven, mi papá nos crió con una disciplina bien estricta y en la misma cuadra habían como 5 casas que pertenecían a la misma familia. O sea, mis primos estaban acá, otros primos de este lado, otros acá, unos al lado, otros al lado. Y a ellos siempre los dejaban salir hasta altas horas de la noche y estar en las esquinas. Y ese era mi anhelo. Creo que ese es el anhelo de todo joven cuando no sabe cómo es el mundo, estar en la esquina. Y a mí era el único que me llamaban desde las 9:30, me empezaba mi papá a silbar. Y venían los comentarios: la señorita, ya la van a guardar, mira, ya la van a guardar, no la dejan salir, no la dejan jugar billar, no la dejan esto, no la dejan lo otro. A mí me parecía que esas restricciones de mi papá eran una prisión, porque yo no entendía muchas cosas. Hoy, sin excepción, todos esos que gozaban de libertad, entre comillas, están presos en la droga. Hijos regados por todas partes. Vidas desordenadas, quebrados, deseando salir, porque yo soy testigo, les he visto sus lágrimas, quieren salir y no pueden. Y la señorita que guardaban desde temprano gozando de una libertad gloriosa.
que solamente da el Evangelio de Jesucristo. Yo no tenía planeado decir esto, pero tal vez Dios le quiere hablar a algún joven aquí que está empezando su vida y que se está dejando seducir por el mundo. Y por ahí no hay libertad, eso es una prisión. Y créeme, cuando tú caes preso de un pecado, pueden pasar hasta 20, 30 años antes de que Dios mueva su mano y te saque. Porque el corazón, no porque Dios no quiera, sino porque el corazón se te va endureciendo cada día más. Y cuando vienes a ver, perdiste los mejores años de tu vida. Así que hay que renunciar a la imagen falsa del falso Jesús que la tradición y la misma mente carnal nosotros nos impone. Y hay que verlo como Dios manifestado en carne. Y eso nos va a llevar a amarlo más, a honrarlo más, a glorificarlo, a respetarlo, a venerarlo y a obedecerlo, a hacer lo que le oímos a Él decir que debemos hacer. Es la única fórmula para tú vivir en santidad. Tener una visión clara, revelación de quién es Jesucristo, escuchar su palabra y obedecerlo. Segunda cosa que al cavar y ahondar tenemos que sacar del camino, y creo que hay tiempo solamente para esa segunda cosa, la incredulidad. Y vaya que esta es una batalla diaria, en lo que el Señor nos renueva la mente y en lo que nosotros somos obedientes en renovar nuestra propia mente por la palabra, nosotros nos encontramos con altas dosis de incredulidad. Tú lo sabes. Nosotros nos pasa como aquel que le trajo, creo que su hijo endemoniado al Señor, o no sé si él mismo estaba enfermo, no recuerdo, que el Señor le dijo, ¿crees que puedo hacerlo? Sí, yo creo. Señor, ayuda a mi incredulidad. Así tú y yo tenemos que orar muchas veces, porque hay altas dosis de incredulidad. Ahora, en el ministerio se nos enseñó en alguna ocasión que la incredulidad es el peor de los pecados. Y es cierto, porque de él, o la incredulidad es la que le abre la puerta a toda otra forma de pecado. Cuando tú y yo no le creemos a Dios, nosotros abrimos un portón, un portal, no sé cómo lo puedas llamar tú, y ahí viene toda otra forma de pecado, toda posibilidad de pecado está ahí a través de la incredulidad. Porque si tú no le crees al Señor, tú nunca le vas a obedecer. Si Él te dice que esto es malo y tú no le crees, tú piensas que no es malo y tú lo haces. ¿Tú recuerdas que el Señor, cuando prometió al Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, Él dijo, yo no os dejaré huérfanos, les conviene que yo me vaya, porque yo les voy a enviar otro consolador, el Espíritu Santo, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y de pecado, y describe lo que es el pecado. No dice pecados, que son las manifestaciones, dice, te está hablando del tallo, de donde se desprenden las manifestaciones, pecado en singular. Convencerá al mundo de pecado. ¿Y cuál es el pecado? Pecado por cuanto no creen en mí. De ahí se desprende, como un tronco, y de ahí se desprenden un montón de ramas, adulterio, fornicación, llámese como se quiera llamar. ¿Te acuerdas que el Señor le dijo a Tomás, sé creyente y no seas incrédulo? O sea, el Señor combate la incredulidad de una manera tan vehemente y tan radical. Y mira lo que dice Pablo, que es el pasaje donde yo me apoyo de que el pecado de la incredulidad te abre la puerta a toda otra forma o posibilidad de pecado. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 12. Dice, doy gracias, este es Pablo hablando, al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús nuestro Señor. Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, número 1, blasfemo. Segundo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, otro mal. ¿Y cuál es la raíz de todo esto que mencionamos? La incredulidad, porque todo esto lo hizo en incredulidad. Mira que la incredulidad le abrió la puerta a la ignorancia, a la injuria, a la persecución, a la blasfemia, a toda otra forma de pecado que tú puedas conocer. La sola incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Vamos a la última cita
para entender por qué tenemos que arrancar la incredulidad, por qué tenemos que sacarla en este proceso de cavar y ahondar para poder cimentar nuestra vida en la palabra, en Jesucristo, que es la roca, el verdadero fundamento. Hebreos capítulo 3. Y con este terminamos. Verso 12. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿De qué? La incredulidad le abre la puerta a toda otra forma de maldad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hermanos, yo te dije que no te lo iba a decir, pero si yo hubiese hecho mejor manejo del tiempo, te hubiese hablado también de la rebelión o de la rebeldía, para sacarla y arrancarla del camino mientras cavamos y ahondamos. Te hubiese hablado también de la tradición, pero Dios te dé entendimiento y Dios te dé mejor capacidad de la que yo tengo de manejar el tiempo, para que tú, en tus estudios personales, tú ahondes en esta verdad. Hay que cavar, hay que ahondar, y eso requiere un ejercicio, requiere una disciplina, requiere búsqueda, requiere oración. Y si de todo lo que has escuchado en esta noche algo tuvieras que recordar, más que las demás cosas, es que Dios quiere que le oigamos y que le obedezcamos. Y eso nos lo dice Dios a través de nuestro pastor vez tras vez, vez tras vez. Ahí está la clave de la santidad. Ahí, no hay otra. Si tú has estado peleando con la inmoralidad sexual, con la mentira, con cualquier otra forma de vicio, vamos a pedirle al Señor que nos permita sacar eso del camino y que nos convierta en personas creyentes, que oigamos y hagamos lo que Él nos dice que hagamos. Esta es la palabra, mi hermano, que Dios trajo para su pueblo en esta noche. Damos la gloria a Él. Reconocemos que Él es bueno y que Él nos dice estas cosas porque Él quiere que vivamos para su gloria. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.